de, de este, este evento, que son el Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, también en la Academia de Enseñanza Digital, en la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, el Capítulo de México, y también el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, quienes hemos sumado estos esfuerzos para que nuestros alumnos de la Facultad de Derecho y el público que pueda acudir a este ciclo de conferencias se vea beneficiado en cuanto a los conocimientos y experiencia que los funcionarios judiciales, como es el caso del maestro, eh, eh, perdón, como es el caso del maestro Eustorgio Marín Bartolomé, nos vienen a compartir para que ustedes puedan tener más información y más elementos para perfeccionarse en el ámbito profesional. Baden, si nos haces el favor de presentar al maestro Estorgio Marín, por favor. Claro que sí, doctor. Estimados compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy, como ya lo mencionó el doctor Hugo Carrasco, nos acompaña el licenciado Eustorgio Marín Bartolomé, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El maestro Marín Bartolomé es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de la ENEV Aragón. Cuenta con estudios concluidos en maestría, está pendiente de titularse. En cuanto a su preparación profesional, pues ha tomado diversos cursos que le han permitido desempeñar de manera eficiente su trabajo, como la preparación para aspirante al cargo de juez civil impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la especialidad en Derecho Judicial, taller de amparo en materia civil, especialidad en Derecho Intelectual, Derecho de Autor y Propiedad Industrial, impartido por el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, AC, diplomado de Derecho Procesal Constitucional, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en coordinación con el Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos cursos sobre derechos humanos y transparencia de la información. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido abogado litigante en materia civil, secretario proyectista de sala en la tercera sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, secretario técnico del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y juez civil de proceso escrito de la Ciudad de México a partir del 15 de noviembre de 2016 a la fecha, escrito al juzgado 67º civil. Su señoría, sin más preámbulo, es un gusto verlo y cederle los micrófonos para su presentación. Tiene su micro apagado, su señoría. ¿Se me escucha? Sí se le escucha, su señoría. Bueno, ya Bien. se volvió a poner en silencio. Está en silencio todavía, su señoría. ¿Bien? Ahí. ¿Sí, ya se me escucha? Sí, ahí se le escucha bien. Ok. No se le ve, no sé si guste prender su cámara, si no, no hay ningún problema también. Nada más le aviso. Lo que pasa es que aquí en la cuestión de las tecnologías. Sí, no se preocupe, nada más quería yo avisarle por si quería tener prendida la cámara, está apagada, pero adelante, si usted así gusta impartir la conferencia, no hay ningún problema. Lo que pasa es que sí la tenía prendida, pero se me apagó. Ahí está. Ahí lo vemos. Ok. Ya te... su señoría. De acuerdo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer por esta invitación al Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara C, y las demás agrupaciones o colegios
que participan, como lo comentaba. El tema que voy sobre el cual les voy a hablar, o lo que vamos a tratar de platicar ahorita, es en relación a la actitud del demandado frente a la demanda y las diversas posturas que va a tomar el demandado dependiendo del tipo de juicio, de las circunstancias o de los hechos específicamente que hayan dado origen a la demanda. Y desde luego, quiero puntualizar que la contestación de la demanda implica la comparecencia, vamos, del demandado o la intervención, el apersonarse al juicio, y desde luego va a plantear su demanda tratando de desvirtuar o controvertir los hechos en que se sustenta la demanda o las prestaciones del actor. Para esto, de acuerdo a la experiencia, ahí sí quisiera puntualizar ahorita previamente, de que para poder plantear una adecuada contestación de demanda que los pueda llevar a obtener una sentencia, de ser posible favorable, es necesario que previamente analicen el escrito de demanda con todo detalle desde su inicio, de principio a fin, así como analizar los documentos o las pruebas que se están apuntando al escrito de demanda. Reitero que es muy importante leer con todo detenimiento el escrito de demanda, analizarlo, inclusive los documentos completos, porque la experiencia nos ha mostrado que muchas de las veces los abogados no leen con detenimiento, con detalle, y al plantear la contestación de la demanda, hay deficiencias que posteriormente quieren subsanar durante el trámite del juicio, pero eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque el juicio ordinario civil, la materia civil, es de estricto derecho y cerrada. ¿Esto qué implica? Que el juicio o la materia del juicio se integra con la demanda y la contestación y las excepciones que en caso se propongan. Posteriormente, o ya después de planteada la contestación y las excepciones correspondientes, ya no se pueden hacer modificaciones o tratar de incorporar cuestiones que no se plantearon en su momento. Y luego comentaba eso también porque hay muchas abogados que nos hemos percatado que luego al leer, tratamos de leer como que si fuéramos muy hábiles, pero resulta que esa premura con que queremos leer los documentos nos conduce a omitir ciertos detalles que pueden ser trascendentes en el resultado del juicio. Les comentaba, para plantear una adecuada contestación de demanda, primeramente es necesario que hablen con el cliente al que van a patrocinar y requerirle que les cuente realmente los hechos, cómo ocurrieron, y que les muestre los documentos que pueda tener y ser posible, o sea, si hay testigos que hayan presenciado los hechos, todos esos elementos que les aporten sus proporciones para que en su momento puedan elaborar un escrito de contestación de demanda bien detallado, cumpliendo con todos los requisitos, pero que vamos, los requisitos no los establece el código cuáles deben ser, pero lo principal es
que tengan conocimiento de cuál fue la causa, el origen que está dando al juicio. Y desde luego, con todas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y tener presentes esos medios de prueba, esos documentos, esos testigos que en su oportunidad van a tener que aportarse y desahogarse, porque otra de las cuestiones es que muchas de las veces al contestar la demanda los abogados eh, narran un sinfín de hechos y de circunstancias, pero desafortunadamente no cuentan con los medios de prueba y entonces el hecho de que hayan narrado en sus escritos todos los hechos que se les ocurrieron, pues de nada sirve, sino lo importante es ser concretos, precisos en cuanto a lo que van a manifestar, lo que están manifestando, pero que se vayan respaldando con las pruebas que tengan disponibles. De entrada, de inicio, se debe contar con recabar los documentos que se puedan tener, los nombres de los testigos que hayan presenciado los hechos. Hay algunas otras cuestiones que se pueden acreditar con las pruebas que se van a integrar durante el procedimiento, como podría ser la prueba pericial o la prueba confesional, o el reconocimiento que puedan hacer las partes ya durante el desarrollo del procedimiento, y que de alguna manera pueden trascender en el sentido de la sentencia. En cuanto a los requisitos específicamente de la contestación de la demanda, pues ya nos lo señala el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles. Es que ellos señalar el tribunal ante quien se está contestando, indicar el nombre y apellidos de quien está produciendo la contestación de la demanda, y señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones. Es un requisito muy importante porque muchas de las veces ya durante el desarrollo del procedimiento se requiere de notificarlo a las partes, citarlas por alguna situación, por ejemplo, para que comparezcan al desahogo de la prueba confesional, y resulta que no hay domicilio señalado donde se pueda notificar personalmente. Esto lleva a que se determine que las notificaciones resultan efectos por la publicación en el boletín judicial, pero pues también implica que si no se percatan, puede ocurrir que no acudan al desahogo de la prueba confesional y entonces se les tenga que ser declarado confeso. Es una de las consecuencias que pudieran ocurrir. Por eso es muy importante señalar el domicilio para ir a recibir notificaciones. Otro de los requisitos es referirse a cada uno de los hechos de la demanda de manera específica, en principio contestando si es cierto o no es cierto, y enseguida hacer todas las aclaraciones conducentes, y desde luego que esas aclaraciones, decisiones, deben estar enfocadas, encaminadas a obtener un resultado favorable, pero desde luego tomando en consideración que si se cuentan o no con pruebas que se vayan a aportar. Porque les comentaba, si narro hechos, puedo narrar o hacer un escrito de contestación de demanda de 40 a 50 hojas a lo mejor para quedar bien con el cliente, pero si no cuento con los medios de prueba para demostrar todas esas manifestaciones que hice, pues de nada sirve. O sea, porque finalmente lo importante es que se acrediten los hechos que se están narrando en la contestación de la demanda.
Otro de los requisitos es plantear las excepciones y defensas que se tengan disponibles, todo derivado del previo análisis tanto del escrito de demanda como de la contestación, de las manifestaciones o lo que nos haya informado el cliente, vamos, el demandado, y de los elementos de prueba que les haya podido o que tenga a su alcance y que vayan a aplicar al juicio. Esta aquí es una cuestión muy importante porque en la práctica luego se da que los pueden plantear un sinnúmero de excepciones, pero que si no están sustentadas, si no están soportadas en pruebas, pues igual tampoco no sirve de nada. O sea, el juez al resolver, pues los va a declarar todas improcedentes. Entonces, por eso las excepciones se deben plantear tomando como base las circunstancias que deriven de los hechos que realmente ocurrieron con los medios de prueba aunque se cuenten. Ahorita más adelante les voy a comentar un poquito ya más detalladamente en relación a las excepciones. Ahorita voy a continuar en relación a los requisitos que se deben contener en el escrito de contestación de demanda. Dentro del término de la contestación de demanda también puede plantearse la demanda reconvencional en caso de que que el demandado tenga algún derecho que ejercitar en contra del actor, debe plantearlo precisamente al realizar la demanda mediante la reconvención, porque si no lo hace en ese momento, pierde su derecho y ya no lo va a poder hacer posteriormente. ¿Qué es la reconvención? La reconvención es una contrademanda, la cual debe cumplir todos los requisitos de la demanda, desde el señalar los nombres de las partes, señalar el domicilio para oír notificaciones, precisar un capítulo de prestaciones de qué es lo que se está reclamando y el capítulo de hechos de cómo o donde se van a narrar los hechos con circunstancias, de modo, tiempo y lugar de cómo ocurrieron los hechos que están dando lugar a esa reconvención. Además, deben señalarse el fundamento, el apartado de fundamento de derecho, y es precisar también las pruebas que se tengan. En caso de pruebas documentales, es requisito señalarlos en el escrito tanto de contestación como en la demanda reconvencional, porque si no los señalan en ese momento ni los exhiben, posteriormente no los van a poder hacer. Se pierde el derecho para poderlos exhibir posteriormente. Al respecto, el artículo 95 es del Código de Procedimientos Civiles, es el que nos señala la forma en que debemos exhibir los documentos, en qué momento los debemos presentar, y es específicamente en la demanda o en la contestación de demanda, o en este caso en la demanda reconvencional, y señala, en caso de que no los tengan, pero conozcan el lugar o el archivo o la dependencia que los tenga en su poder, deben señalarlo y indicar que ya lo solicitaron. Posteriormente se solicitará al juzgado que lo requiera y habrá la obligación de solicitarlo. Pero desde luego tiene que mencionarse en los escritos de demanda o de contestación o en la reconvención o contestación a la reconvención también. Es una cuestión muy importante, digo, porque de lo contrario no se van a aceptar.
Los únicos documentos que se pueden aceptar con posterioridad son los considerados como supervenientes. ¿Cuáles son los supervenientes? Pues aquellos que se hayan confeccionado con posterioridad a la presentación de la demanda o de la contestación de la demanda, o bien que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no tenían conocimiento, pero el documento debe de advertirse que realmente no lo conocían. Porque si se trata de documentos, por ejemplo, en donde intervino en su confeccionamiento o suscripción el demandado, no puede argumentar posteriormente que desconocía su existencia. Si sabía que intervino, tenía conocimiento que intervino cuando se elaboró el documento. Aquí el artículo 260, en la fracción, también nos habla, pero ya específicamente de que tratándose del caso de divorcio, podrá manifestar su conformidad con el convenio propuesto, en su caso presentar ante la propuesta, debiendo anexar las pruebas respectivas relacionadas con la misma. Entonces se refiere específicamente al juicio de divorcio. Otro de los requisitos a cumplir en el escrito de contestación de demanda consiste en que si el demandado considera que existe alguna otra persona ajena al actor que pueda de alguna manera estar vinculada y que en determinado momento le deba parar perjuicio la sentencia que se dicte, entonces es considerado como un tercero y precisamente en la contestación de la demanda debe solicitar que se le llame a juicio precisamente para que se integre a la relación procesal y en su caso plantee alguna defensa si es que la tiene y o de lo contrario pues simplemente se mantendrá, pero ya estará, tendrá conocimiento y el resultado de la sentencia definitiva puede llegarle a parar perjuicio. Esto dependerá de las circunstancias en que se den precisamente a los hechos para llamarlo. En el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles nos establece de manera expresa que si el escrito de contestación de demanda no se refiere a cada uno de los hechos aludidos por el actor, confesándolos, negándolos o expresándolos que ignore por no ser propios, se tendrán políticamente confesados por hecho demandado y esta confesión ficta se podrá tomar en consideración en cualquier estado del juicio. Esto implica que los hechos de la demanda se deben contestar si son ciertos o no son ciertos, o en su caso precisar que no son propios, ¿sí? Precisamente para evitar que los documentos se puedan tener por ciertos y esa conclusión, ese reconocimiento pueda afectar en el sentido de la sentencia. O sea, que obtenga, que se ha dictado una sentencia en contra condenatoria y que pueda tener su origen precisamente en la causa de no haber planteado una correcta contestación de la ley. Al respecto, el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles establece que una vez admitida la demanda, así como formulada la contestación, no podrán modificarse ni alterarse, salvo en los casos en que la ley lo permita. Es lo que les comentaba hace unos momentos, de que la litis en los juicios civiles es cerrada, por lo tanto se integra con la demanda, con la contestación y, en su caso, con el desahogo de la vista que se haga con las excepciones planteadas.
En, en las, vamos, al tener por contestada la demanda, aclaro, en el juicio ordinario civil, el término para contestar la demanda específicamente es de 15 días, hábiles. Y aquí hay que tener cuidado porque dependiendo del tipo de juicio, los términos cambian. Entonces, específica, o sea, no es regla general el término de los 15 días para todos los tipos de juicios, sino específicamente para el juicio ordinario, civil. Por ejemplo, el juicio especial hipotecario, que son 8 días para contestar la demanda, o en los juicios de controversia de arrendamiento, que son 5 días. Esto nada más lo señalo como ejemplo para los términos varían de acuerdo al tipo de juicio, entonces es conveniente checar el código dependiendo del tipo de juicio para evitar que esas contestaciones de demanda puedan resultar extemporáneas. Les comentaba desde un inicio, para poder plantear una adecuada contestación de demanda y con ello las excepciones que se tengan, se requiere de analizar el tipo de demanda y los documentos organizados y así como platicar con el demandado y que les proporcione o que les indique realmente cómo ocurrieron los hechos para poder plantear las excepciones correspondientes. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones es un medio de oponerse a la acción. Bueno, hay dos tipos de excepciones. Las que se denominan procesales, que pues sí, como lo han calificado los tratadistas, pues realmente tienen como objeto retardar el procedimiento, porque una vez resueltas o subsanadas esas deficiencias que pudieran haberse advertido en la demanda, el juicio va a continuar. En cambio, existen otras que se denominan, califican como perentorias, y estas van a incidir en el sentido de la sentencia que se dicte, que puede conducir a que se declare improcedente la acción. En algunos casos, dependiendo del tipo de excepción, puede dar lugar a que se dejen a salvo los derechos del actor y que los puedan volver a intentar en otro juicio por separado, o no, un nuevo juicio, mejor dicho. Pero habrá algunas excepciones que van a dar por concluido ese juicio y se va a declarar la extinción del derecho del actor y ya no va a poder iniciar otro nuevo juicio, ya no va a poder reclamar un nuevo juicio. Entre las excepciones, las procesales, tenemos, por ejemplo, la de falta de personalidad, eso depende cuando la parte actora promueve por conducto de apoderado, a veces hay deficiencias en el poder, por ejemplo, hay casos en los que el poder se otorgó por determinado tiempo y que presentan la demanda, pues ya feneció ese plazo. Entonces, pues la persona que promueve carece de personalidad. Es una excepción de que declararse procedente va a dar lugar a que se le conceda un término y la puedan subsanar. Por eso les comentaba, son realmente, o se denominan como dilatorias, porque se pueden subsanar y el procedimiento va a continuar. Otra excepción es la de litispendencia. La litispendencia es cuando existe otro juicio ya iniciado anteriormente. Entonces, de declararse procedente la excepción de litispendencia, el segundo juicio se va a dar por concluido y se va a continuar únicamente el primero.
Otra excepción de las procesales es la conexidad de la causa. ¿En qué consiste esta? En que existan, se estén tramitando dos juicios separados, pero que estén vinculados y que a final de cuentas se tengan que resolver, con la finalidad es que se resuelvan en una sola sentencia. Para ello, la procedente, la excepción de conexidad, va a traer como consecuencia que se acumulen esos dos juicios para que se resuelvan en una sola sentencia y así evitar posibles sentencias contradictorias. A lo mejor, como por ejemplo, podría señalarles, en un juicio, el arrendador demanda la terminación del contrato de arrendamiento y en otro juicio, el arrendatario o inquilino planteó su demanda reclamando la prórroga en la firma de un nuevo contrato de arrendamiento. Entonces son dos juicios que están vinculados, que están relacionados o derivan de la misma relación de arrendamiento. Entonces ahí procedería la excepción de conexidad precisamente para que se resuelvan en un solo juicio, en un solo juicio, en una sola sentencia, perdón, y evitar que en un juicio, digamos, en el del arrendador se declarara la rescisión y por otro lado en el del arrendatario se declarara o se condenara al arrendador a el otorgamiento de un nuevo contrato. Eso podría implicar sentencias contradictorias. Entonces, para evitarlo, es precisamente la finalidad de la excepción de conexidad, que se acumulen y se resuelva en una sola sentencia, y ahí el juez va a analizar cuál de las dos acciones procede y evitamos las sentencias contradictorias. Otra excepción dilatoria es la de procedencia de la vía. Esta se da regularmente con mayor frecuencia en materia mercantil, en donde a veces los juicios los plantean en la vía ordinaria y en otras veces puede ser en la vía ejecutiva o a la inversa, ¿no? Lo plantean en la vía ejecutiva y puede ser en la vía ordinaria. Entonces, esto va a traer como de resultar procedente la excepción de la procedencia de la vía, que se determine cuál es la correcta y el juicio se tenga que continuar en esa vía que se determine que es la correcta. Otra excepción dilatoria también es la de incompetencia. Anteriormente pues, se daba, pero ahorita es con mayor frecuencia, atendiendo a que se ha implementado los juzgados de oralidad civil, existen los de cuantía menor, existen los de oralidad civil que están conociendo de materia mercantil específicamente. Entonces ahorita dependiendo de los montos es donde más se está dando ahorita con frecuencia, porque plantean la demanda, presentan la demanda, pero resulta que por el monto, no, o sea, lo dirigen a un juez de primera instancia de proceso escrito y resulta que por el monto le corresponde conocer al de cuantía menor o al de oralidad. Entonces, vamos, pero eso lo que va a dar lugar es únicamente a que al juez que se declare competente, se le va a remitir el expediente y se va a continuar con el juicio. No va a tener otra consecuencia. La incompetencia, quien la resuelve son las salas, se remite el testimonio y la sala es la que va a pronunciar sobre la competencia, la declara, aunque declare competente es a quien se le va a remitir el testimonio para que continúe con acción. Ahorita, yo me estaba por aquí, enfocando más con las excepciones y defensas, y voy a volver con uno de los puntos principales
del tema que nos corresponde, que es de la actitud del demandado frente a la demanda. Entonces, en la contestación de la demanda, el demandado va a tomar distintas posturas. Una es la contestación. En la contestación va a controvertir los hechos de la demanda, va a decir, a lo mejor la mayoría diga no son ciertos, y va a tener que expresar sus argumentos de por qué no son ciertos, o que no ocurrieron en la manera, en los términos que les están narrando la parte actora. Eso es en caso de que realmente estén en desacuerdo, o sea, la parte demandada esté totalmente en desacuerdo con los planteamientos de las peticiones de la parte actora. Hay ocasiones en que el demandado va a decir es que sí es cierto. O sea, por ejemplo, está demandando el actor la acción de otorgamiento y firma de escritura. Y iba a decir el demandado, efectivamente sí celebramos el contrato de compraventa, me pagó el precio, me comprometí a firmar la escritura ante notario, no lo he hecho, sí tiene razón. Incluso me pagó el precio en su totalidad, no tengo objeción, pues me allano a la demanda. Esa es la otra postura. O inclusive a veces que puede darse el caso que diga que le estén reclamando el pago de cierta cantidad y ¿qué va a decir? Sí le debo. Entonces, acepto, reconozco que sí le debo. ¿Y qué va a hacer la consecuencia? Pues me allano. El código establece que el allanamiento sea liso y llano, valga la redundancia. Entonces, lo que va a pasar es que el juez ya no se abre el juicio a prueba, de inmediato se cita para sentencia y en la sentencia el juez le va a tener que conceder un término prudente para cumplir con esa obligación que tiene. Y en el caso del otorgamiento y firma de escritura, pues si me llano, si acepto, bueno, pues cuando me llame, vaya a ante el notario que se designe en su momento, pues acudirá a firmar la escritura. Y si no acude a firmarlo a pesar del reconocimiento, puede ser que después la tenga que firmar el demandado. Pero, entonces, ese es la otra postura. Entonces hablamos de la contestación, el allanamiento. Otra de las posturas que puede adoptar el demandado es el de la confesión. Esto que implica es que diga, sí es cierto, son ciertos todos los hechos que están narrando la demanda. ¿No sé? ¿Sí? Pero, ¿sabes qué? O sea, no obstante que ese reconocimiento que está haciendo, que haya una cuestión ahí, un punto realmente que se convierta en un punto de derecho, que en donde tiene que ser el juez quien determine realmente, digamos, quién fue el que incumplió. Esto de acuerdo, ¿cómo va a hacerlo? Pues precisamente, si existe, por ejemplo, un contrato, va a analizar el contrato, los términos en que se pactó, y de ahí establecer quién fue el que incumplió. Y entonces, por lo tanto, quién tiene que cumplir. Entonces, aquí realmente ya tampoco se requieren de aportar más pruebas. ¿Por qué? Porque es lo mismo. El punto va a depender de la interpretación que se haga del contrato o de las obligaciones que se trajeron en el contrato. Esas son las tres posturas que puede tomar el demandado. Pero para poder establecer cuál es la que va a dictar, depende de lo que el demandado en su momento les informe y de los elementos consecuentes, los medios de pruebas consecuentes
para poder plantear la contestación de la demanda en alguna de esas. Hablar también de la compensación, o sea, de los puntos a tratar en el tema. En la compensación, esta no la estaba dejando al final, porque en tratándose de las excepciones perentorias que les comentaba, que son aquellas que están encaminadas a destruir la acción en cuanto al fondo, existen varias, y entre ellas tenemos la de la compensación. La compensación es una figura jurídica que se encuentra prevista en el Código Civil. Y ahorita se las voy a comentar. En el artículo 2185 del Código Civil para el Distrito Federal de la Ciudad de México, establece que tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente por su propio derecho. El efecto de la compensación es extinguir, por el Ministerio de Ley, las dos deudas hasta la cantidad de que importe la menor. Digamos que es un juicio ordinario civil donde el actor le demanda el pago de 1,000,000 de pesos. Y el demandado, cuando contesta, bueno, digamos que la causa o el origen de esa deuda fue el suministro de mercancías. Y por su parte, o alguna otra, si no mercancías, para no irnos propiamente a lo que la mercantil, civil, sino a lo mejor un predio de la venta de un inmueble, decirlo. Y resulta que el demandado diga, sí, ¿sabes? Sí celebramos la operación, pero previo a la operación resulta que yo le hice préstamo y me pidió dinero prestado. Es cierto, o sea, de la venta apartamos en 1,000,000 de pesos, pero del préstamo él no me ha pagado. Yo le presté 400,000 pesos. Entonces aquí es donde en la sentencia el juez tendría que llevar a cabo la compensación si se acredita. Eso de que llevaría a cabo la compensación y lo que va a determinar si es cierto. El demandado te debe 1,000,000 de pesos, pero tú a la vez me debes 400,000 pesos. Entonces se compensa y ya únicamente va a tener que pagar el demandado la diferencia. Por eso el artículo 2185 dice que la compensación tendrá lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente, y el efecto es extinguir la deuda de un importe menor. Esa es la compensación. Y les comentaba, existen varias excepciones que son de las de fondo o perentorias. Y, o sea, no hay, en principio les quiero comentar que no existe un catálogo determinado ni el que se tenga que agotar en cada juicio. El valor mismo tiene que, todo va a depender de las circunstancias de cada juicio, de los hechos, de cómo se hayan dado y cómo lo hayan y cómo se vayan a acreditar. Otra excepción perentoria de las que no son conocidas es el pacto de no pedir a uno de los deudores solidarios. Hay contratos en los que las partes solicitan que se designe a alguien como fiador para que responda por el deudor, y
si o se designan a tres, digamos, tres fiadores, pero en este caso el acreedor dice, ¿sabes qué? Yo a X, a uno de los tres, estoy de acuerdo en eximirlo de esa obligación de responder por el deudor. Ya es, o sea, siempre y cuando se acredite esa manifestación de voluntad del actor, del acreedor, entonces tendrá que respetarse en su momento y eso se tendrá que, vamos, el fiador a quien ya se le eximió de la obligación podrá en su momento hacer valer esa excepción perentoria y esto traerá como consecuencia que en la sentencia definitiva el juez lo absuelva de las prestaciones reclamadas y únicamente condene a los otros dos, así quedan obligados. Es como ejemplo del que les estoy planteando, ¿no? Otra excepción perentoria es la de plazo no cumplido. La de plazo no cumplido es que si las partes fijan un determinado plazo para el cumplimiento de la obligación, por ejemplo, el otorgamiento y firma de escritura, pero mira, concedo 2 años para que me firme la escritura del vendedor, ¿sí? Y yo le demando el cumplimiento del contrato y le exijo, vamos, al año, antes de que aplicamos el plazo a 2 años, y resulta que al año ya le estoy demandando el cumplimiento de esa obligación, como el plazo no ha fenecido, entonces eso va a traer como consecuencia que el juez, en la sentencia definitiva, declare improcedente la acción y quedará salvo su derecho para que en su momento, transcurridos los 2 años, aún no ha cumplido el vendedor con la escritura. Entonces el comprador tendrá ya expedito su derecho para volver a intentar la acción y en ese supuesto sí podrá resultar procedente. De ahí que, o sea, no extingue en su totalidad, no extingue el derecho del actor, pero sí va a conducir a declarar improcedente la acción con la salvedad de que va a poderlo volver a intentar posteriormente. Lo mismo ocurre con la de falta de cumplimiento de la condición. Cuando queda condicionado el cumplimiento del contrato, por ejemplo, que el demandado se obligue a realizar algunas reparaciones, está condicionado, pero mientras no cumpla con esa condición, con ese requisito, pues también la acción va a resultar improcedente, pero posteriormente la va a poder la excepción perentoria, la de pago. Si el demandado cuenta con el recibo, si dice, o sea, le reclaman el pago de determinada cantidad y, perdón, al contestar la demanda, dice es que yo ya pagué, la acción es improcedente y tengo los recibos correspondientes, los presentará, claro, al dictar el juez la sentencia, pues va a declarar improcedente la acción, que puede decir efectivamente si ya me justificó que cumplió en su momento con el pago de lo que estaba reclamando. Entonces, pues eso extingue el derecho del actor y ahí ya no va a poderse intentar ninguna otra acción porque ya se justificó que el demandado cumplió en su momento. Otra de las excepciones perentorias es la de prescripción. Aquí podría ser pues así como ejemplo también cuando se reclama el pago de cierta cantidad, pero si en el momento en que se presenta la demanda ya inició o ya transcurrió el término que nos establece el Código Civil para que opere la prescripción,
y el demandado opone la excepción de prescripción, el juez analizará y si advierte que ya transcurrió efectivamente el plazo sin que antes hubiera reclamado, va a declarar procedente la prescripción de la acción, que en este caso pues, sería una prescripción negativa, es decir, la extinción del derecho, y la sentencia va a ser absolutoria. Otra excepción es la de novación. El Código Civil, en el artículo 2213, nos establece que hay innovación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. Es decir, si celebran un contrato, pero con posterioridad celebran otro contrato donde modifican sustancialmente los términos del primero, pues habrá una innovación. Y en este caso, si se intentara exigir el cumplimiento del primer contrato, pues la acción va a resultar imposible. ¿Por qué? Porque se va a tener que sujetar las partes a lo que pactaron en el segundo contrato. En las palabras, esa sería la excepción de novación. Y ahí vamos terminando ahorita con las excepciones. No quiero abundar demasiado porque el tiempo nos va a comer, no nos va a dar tiempo para tratar los otros puntos. Como les comentaba en un principio, uno de los requisitos que se deben cumplir de acuerdo al artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles es que en el escrito de demanda o en de contestación se deben acompañar todos los documentos con que se cuenten y que se vayan a ofrecer como prueba, ¿sí? Lo que sean necesarios para acreditar los hechos controvertidos, ya sea por parte del actor o por parte del demandado. En el citado artículo 95, en su fracción segunda, nos dice que los documentos deben señalarse y exhibirse los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si no los tuviera a su disposición, acreditarán haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo o lugar en que se encuentren los originales para que, a su costa, se les expida certificación de ellos en la forma que prevenga la ley. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedirse. Si las partes no pudiesen presentar los documentos de sus acciones o excepciones, declararán bajo protesta de decir verdad la causa por la que no pueden presentarlos. En vista de ello, el juez, si lo estima procedente, ordenará a la responsable de la expedición del documento solicitado por el interesado se expida a costa de apercibido con la imposición de alguna medida de apremio. Esto es relevante porque muchas de las veces los abogados no acompañan los documentos que van a ofrecer como prueba y dicen esto no lo tengo a mi disposición. Esa manifestación es muy pues cuestionable dependiendo al tipo de documento, dependiendo en dónde se encuentre el documento o quién lo tenga en su poder. Porque, por ejemplo, hay dependencias que son o a las cuales el público tiene acceso. Uno de ellos, por ejemplo, es el registro público de la propiedad, ante quien pueden solicitar los certificados, por ejemplo, de libertad de gravamen, que son documentos que cualquier ciudadano lo puede solicitar presentando su solicitud y cubriendo los derechos correspondientes. Entonces, si ofrecen como prueba
el certificado de libertad de gravamen, si me dicen es que no me los han expedido o es que no tengo acceso, entonces es del dominio común, el registro público se lo expide a cualquiera. ¿Sí? Claro, si no lo tienen en su momento, van a tener que justificar que ya lo solicitó con la condición de que posteriormente lo exhiba. Hay otro tipo de documentos, por ejemplo, las escrituras públicas. Si la solicita una persona que no fue parte en el acto jurídico contenido en esa escritura, lógicamente no se la van a expedir. Entonces ahí sí se va a requerir que el juez, el juzgado lo solicite mediante oficio a la dependencia correspondiente. Digamos, si no sea reciente, la pueda tener el notario directamente o en su caso en el archivo general de notarías. Ahí sí entiende que la información no la tiene el acceso a su alcance, digamos, la parte de sectora demandada. Otra cuestión también es cuando se pide información a los bancos. Esa información que los bancos no se la van a proporcionar a cualquiera en algún momento. Entonces, quien la tiene que solicitar es el. Y ahí se entiende que no la tienen a su alcance. Y, por ejemplo, las actas del registro civil, también creo que ahí también no hay problema, o sea, que sí las pueden solicitar, o sea, cualquiera las puede solicitar y se las van a expedir. Entonces, de ahí, lo que les comento, de que hay documentos que sí se considera, se entiende que los tienen a su alcance y cuando los pueden solicitar y se los van a expedir, y cuando no, o sea, los que no tienen a su alcance son aquellos que sabemos que la dependencia no se les va a pedir, el organismo no se les va a entregar a cualquier persona. Entonces ahí tiene que justificarse y de eso va a depender. Como les comentaba, ya lo de las pruebas supervenientes que van a poder hacer con posterioridad o exhibir fuera del tipo de contestación de demanda y de la demanda, son los considerados supervenientes que son de fecha posterior o que realmente se podría considerar que no tuvieron participación. En los escritos de demanda y de contestación, también se deben señalar los nombres de las personas a quienes les constan los hechos o que pudieron haberse tratado y que en su momento van a poder tener que intervenir o presentarlos para que declaren como testigos. Es un requisito que si en los escritos de demanda o contestación no se precisaron los nombres de las personas a quienes se considere que les constan los hechos y que puedan comparecer a testiguar, pues en su momento la prueba testimonial no va a ser admitida. En términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Civiles, el juez mandará recibir el pleito a prueba en el caso de que los litigantes lo hayan solicitado o de que él lo estime necesario y contra el auto que manda abrir a prueba el juicio no procede recurso alguno. Aquel en que se niegue será apelable, o sea, en el que se niegue a la apertura del juicio a prueba será apelable en efecto de recibo de tramitación inmediata. El artículo 278 establece que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, de parte, tercero y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas no estén prohibidas por la ley y sean contrarias a la moral. Este artículo nos da la pauta para poder ofrecer todo tipo de pruebas, de todo elemento que nos pudiera servir
para el esclarecimiento de los hechos. Hablamos de documentales, las copias fotostáticas son documentales, pero su valor probatorio es mínimo, digámoslo así, es el de una mera presunción. Entonces, estos requieren de estar vinculados con algún otros medios de prueba, a lo mejor con una testimonial, con la prueba convencional o con algún otro documento que nos lleve a presumir, nos tiene la presunción de que efectivamente si ocurrió el contenido de los hechos contenidos en ese documento que se exhibió. Actualmente se está haciendo mucho uso constante ya como prueba de los mensajes de vía WhatsApp, por ejemplo, que ya los están aportando con la prueba, pero desafortunadamente lo que hacen luego nada más es imprimir de la pantalla, tomarle foto de la pantalla de ese mensaje y exhibirlo. Sin embargo, así como tal, pues carece de valor, sino que también tendría que estar vinculado con algún otro medios de prueba para poder llegar a la plena convicción de que esa comunicación que hubo a través de los mensajes, pues sí es auténtica. Entonces, ahí es donde deben tener cuidado para tomar las medidas necesarias de cómo preparar o cómo generar que esa prueba realmente pueda serles útil para el establecimiento de los hechos. Se habla, bueno, las pruebas que pueden ofrecer también, y ya claro, bueno, claro, preciso. En cuanto a las pruebas documentales, tienen que señalarse desde el escrito de demanda de contestación, pero dentro del término de ofrecimiento de pruebas deben reiterarlas, esas pruebas hacer precisarlas, qué consisten, y señalar cuáles son los hechos que pretenden acreditar con esa prueba y las razones por las que consideran que demostrarán los hechos, ya sea de la demanda o de la contestación de la demanda. Son requisitos formales que deben cumplirse para que las pruebas sean admitidas. Tratándose de los documentos exhibidos desde un inicio, no tiene mayor complicación y no tiene tanta trascendencia el hecho de que no se señalen los hechos que se pretenden acreditar, o inclusive si no se reiteraran esos hechos o el ofrecimiento de esas pruebas. ¿Por qué? Porque el propio código nos establece que si esas, bueno, le impone al juez la obligación de tomar en consideración esos documentos que ya obran en autos al momento de dictar la sentencia definitiva, independientemente de que no los hayan declarado como prueba o no los hayan ofrecido formalmente en el escrito de ofrecimiento de prueba. Ahí el juez tiene la obligación de tomarlos en consideración y de analizarlos conforme al valor que realmente les corresponde. Por eso señalo que no tiene tanta repercusión. Sin embargo, es distinto tratándose de la prueba testimonial, de la prueba confesional o de la prueba pericial, que estas se van a ofrecer precisamente ya dentro del periodo de
ofrecimiento de pruebas que se otorgan a las partes es básicamente establece el juicio ordinario en la audiencia previa de conciliación. Cuando no se llegó a ningún acuerdo, se abre esa apertura al juicio de prueba y ahí dentro del término de los 10 días van a poder ofrecer las pruebas que consideren, entre ellas la testimonial, confesional y pericial. Sin embargo, respecto a estas, sí tienen que cumplir con todas las formalidades formales que establece el código para que las pruebas sean admitidas. Por ejemplo, si el testigo al ofrecer la prueba testimonial no señalan los hechos que pretenden acreditar con esa prueba, no señalan los hechos o las causas por las que consideran que acreditarán sus hechos, la prueba no va a ser admitida. El mismo ocurre con la confesional, la pericia. La prueba confesional tiene digamos, un cierto privilegio en su ofrecimiento, porque aun cuando no se haya ofrecido en el escrito dentro del término concedido para el ofrecimiento de pruebas, se puede ofrecer hasta 10 días antes de la fecha en que va a tener lugar la audiencia de desahogo de pruebas. Y va a tener que ordenarse su preparación. Es uno de los, digamos, de los privilegios con que se puede contar respecto de la prueba. En cuanto a la prueba pericial, aquí se requiere, digamos, en la prueba pericial se requiere su ofrecimiento cuando es necesario que al juez se le aporten conocimientos o opiniones de un experto en ciertas materias o sobre ciertos hechos, sobre ciertos puntos para que en su momento pueda resolver el juicio. Y que desde luego pues no cuenta con ello. Un ejemplo muy común que podemos señalar es cuando se cuestiona o se impugna de falsa una firma contenida en un documento. Y claro, pues ahí el experto del delito de la prueba específica sería el nombre, pero puede ser, a veces la ofrecen en documentoscopía, grafología, o claro, así, aquí también a veces lo conveniente es acercarse previamente a un perito antes de ofrecer la prueba para pedirle opinión y los asesore sobre qué materia específicamente hay que ofrecerla para evitar que la ofrezcan sobre una cierta especialidad y resulta que lo que pretendían acreditar no es esa, no era en esa materia. Es común que luego a veces ofrezcan la prueba en documentoscopía cuando lo que pretendían en documentoscopía es para tratar de demostrar lo relativo a un documento, a lo mejor en cuanto a si su contenido es auténtico o si hubo alteración en su contenido. ¿Sí? Y la ofrecen, perdón, la palabra que estaba pasando era en grafoscopía. O sea, a lo mejor la prueba requerida es documentoscopía, la ofrecen en grafoscopía. Grafoscopía es para tratar de demostrar si una firma es auténtica o si una escritura que asentaron de pequeña letra es auténtica, y la ofrecen en documentoscopía o en grafología, que es otra materia totalmente distinta y que va encaminada
pues tratar de hacer un análisis de muchas de las veces sobre la personalidad de la persona, a quien se atribuye esa escritura, por ejemplo. Entonces, luego hay quien le ofrecen lo que trata de demostrar es la autenticidad o falsedad de una firma y la ofrece en documentación, grafografía y grafología, en todo, como por si las dudas, ¿no? Yo les digo, lo más adecuado sería, lo más recomendable es acercarse a un perito y de esa manera los asesore previamente y así poder formular su cuestionario, el cual consideran que debe versar la prueba para que realmente conduzca a demostrar lo que se pretende. O a veces, por ejemplo, la contabilidad y realmente lo que se pretende es acreditar en cuestiones sobre economía. El punto es de que en la prueba pericial de crecimiento sí se requiere de precisar los hechos controvertidos, de señalar el nombre de los peritos, la materia, la especialidad, y ya posteriormente vendrá toda la etapa de lo que es la aceptación del cargo, el procedimiento de los dictámenes, son otros aspectos que a lo mejor no quisiera extenderme demasiado, porque a lo mejor no nos alcanza el tiempo. El artículo 298, bueno, 296 del Código de Procedimientos es el que les comentaba, y que establece que los documentos que ya se exhibieron antes del periodo probatorio y las constancias de los autos se tomarán como prueba aunque no se ofrezcan. Eso no hay, ahí no hay tanto riesgo de que se queden sin las pruebas si es que no lo reiteran porque es el periodo probatorio. Ya les salió de la convención. Vamos, otro punto. Insisto, es en cuanto a que en la demanda y en la contestación deben narrar los hechos y de manera clara y precisa y tratar de especificar las pruebas con las que pretenden acreditar. Porque hay corresponde a cada una de las partes acreditar las afirmaciones que hagan. La actora, las afirmaciones que hacen su demanda y la demandada las que cierta contestación de demanda, entre ellos se enteran las excepciones permitidas. Y en cuanto a las excepciones, bueno, les he comentado, no hay un catálogo específico de las excepciones, sino que eso es una vez que nos va dando la experiencia y vamos identificando qué tipo de excepciones pueden identificar y claro que sean viables o idóneas de cada juicio. Muchas de las veces, la gran mayoría plantean la excepción de sine actione agis, y no significa otra cosa que la negación total de la demanda y tiene como finalidad revertir la carga de la prueba de la otra parte. Sin embargo, pues ya la mayoría lo hace con. Sin embargo, pues eso ya todo dependerá de las pruebas que aporten las partes con la parte actora, y si la parte actora con las pruebas que ofreció realmente acredita sus pretensiones, pues esa excepción hasta resulta a veces ociosa. Otra de las excepciones, lo que denominan las excepciones, es
realmente es la manifestación. Lo pongo como excepción todas las que se deriven, se desprendan del escrito de contestación de demanda. Sin embargo, esa manifestación y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque como en la materia civil no existe la suplencia de la queja deficiente, el juez no puede, a través del análisis del escrito de demanda o de contestación, ponerse a revisar, analizar y desprender cuestiones que a lo mejor por ahí por casualidad pudieron haberse considerado que la intención fue plantearla, pero que realmente no la plantearon como tal. Entonces, como no se puede suplir la queja deficiente, pues entonces no puede personalizar ese tipo de cuestiones. Por ello, o sea, esa manifestación pues, realmente es irrelevante, no se puede hacer. En cambio, al inverso. Y aquí al respecto hay, existe una jurisprudencia, ella es viejita, y es por reiteración de criterios en el tribunal colegiado. El número de registro es el 162.137 y refiere que las excepciones no invocadas expresamente si formaron parte de la litis, deben estudiarse al dictar la sentencia. ¿Esto qué implica? Que si aún en el escrito de compensación de demanda no hicieron, o sea, narraron los hechos que impliquen una excepción, aun cuando no la hayan calificado como excepción, que no la hayan dado la denominación correspondiente o ninguna denominación, pero sin embargo de los hechos o de las manifestaciones se advierte que realmente cuál fue la intención de plantearla, y el juez tiene que analizarla al dictar la sentencia definitiva. Por ejemplo, si en la contestación de la demanda no se dijo o pongo la excepción de pago, pero de los hechos narrados se advierte que dijo, es que yo no debo, o yo sí cumplí con la obligación de pago y en su momento lo realicé y la parte actora me extendió los recibos correspondientes, los que se exhiben, y estos recibos no son objetados. Entonces tiene que analizar y resolver, declarar a la excepción, puede considerarla como excepción de pago, aunque les comento, no la hayan denominado como tal, ni hayan precisado que la ofrecen como la ponen como excepción, y aún cuando no la hayan incluido en el capítulo de excepciones. O sea, esa es la diferencia, digo, a la otra manifestación que hacen en cuanto a que se tengan propuestas como excepciones, todas las que se desprendan en el escrito de contestación de demanda. Esa manifestación no obliga pues a lucharse al respecto. Sin embargo, cuando se narraron los hechos, que aunque no la hayan denominado y no la hayan identificado como excepción, el juez sí tiene que analizarla y en base a ello puede hasta resolver al demandado. Hay otra situación aquí que no está contemplada en los puntos a comentar, pero que sí me gustaría, más interesante, es cuando la parte demandada simplemente no contesta la demanda, y entonces
o sea, hay una omisión total, no la contesta, y entonces, una vez transcurrido el término concedido para presentar la demanda, se le va a declarar como constituido en rebeldía. Esto implica que no señaló domicilio para las notificaciones le van a surgir por boletín judicial, por publicación en boletín judicial, y los hechos se van a tener por contestados en sentido afirmativo como si hubiesen sido reconocidos. Hablo de precisamente, o específicamente del juicio ordinario civil, porque hay juicios especiales, por ejemplo, en materia familiar, donde cuando no contesten, los hechos van a tener que contestados en sentido negativo. Y volviendo otra vez al punto, pero si se declara en rebeldía por parte de mandado por no haber contestado en tiempo, o puede suceder que su escrito de contestación de demanda haya sido presentado en forma extemporánea, fuera del término de los 15 días que se concedieron para ello. Entonces, de igual manera, se va a declarar constituido en rebeldía. El código nos establece que ello no implica que el demandado no pueda ofrecer pruebas con posterioridad. O sea, no le priva de su derecho de ofrecer pruebas. Sin embargo, pues eso es una situación incongruente con las demás disposiciones de la ley. ¿Por qué? Porque si el artículo 291 nos establece que las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente estima que demostrará sus afirmaciones, declarando en su caso en los términos anteriores el nombre y domicilio de testigos y peritos, incluyendo la citación de la contraparte para absolver posiciones. Si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 298. ¿Qué pasa? Que si para ofrecer las pruebas el código nos exige como requisito que se relacionen con los hechos, pues señalen cuáles son los hechos que se pretenden acreditar y la forma en que se considera que se acreditarán tales hechos. Resulta que al constituirse en rebeldía, el demandado no tiene hechos que acreditar. Entonces, aun cuando dentro de la etapa de ofrecimiento de pruebas, estuviera en posibilidad de ofrecer pruebas, pues simplemente las que presta no le van a ser admitidas porque no van a estar relacionadas con algún hecho del controvertido. ¿Por qué? Porque no contribuyó simplemente los hechos. No, o sea, de parte de él, del demandado. Entonces, por eso, ese artículo o realmente deja de tener aplicación. Tratara de subsanarle ese derecho, o de concederle ese beneficio de poder ofrecer pruebas, pues simplemente no va a poder cumplir con las formalidades requeridas para el ofrecimiento, y esa prueba pues no va a ser atendida. Entonces, cuando el juicio se da en rebeldía, pues ya, en principio, los hechos de la demanda se tendrán manifestados en sentido. También les comento otra de las cuestiones. Por ejemplo, cuando se emplaza por edicto donde no se localiza el demandado y finalmente se van a recabar informes de ciertos organismos, dependencias, empresas que pueden contar con registros de personas, entre ellos el INE, por ejemplo, el Seguro Social, el ISSSTE. Si de los informes correspondientes que permitan no se obtiene algún domicilio que proporciona
pero ya no corresponde al demandado, pues entonces se va a determinar que el emplazamiento se realice mediante edictos. Los edictos, que son pues la publicación del acuerdo del auto admisorio de la demanda en un periódico o en el boletín a veces, pero básicamente son periódicos. Entonces, pues va a depender. Es muy poco probable que vamos, el demandado se entere a través de esas publicaciones y comparezca al juicio. Entonces, en principio, pues, si no comparece a contestar la demanda se va a tener que contestar en sentido. O sea, los hechos de la demanda se contestan en sentido negativo, se va a conceder el término para conocimiento de pruebas, pero pues realmente el juicio va a ir muy escasas ocasiones puede darse el caso de llegar a comparecer al juicio. ¿Cómo vamos de tiempo? Quisiera preguntarles, ¿me seguimos o ya me estoy extendiendo demasiado? 5 minutos, su señoría. Más, continuamos. O si ya concluyó, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, nada más un puntito aquí que tengo aquí, quisiera comentarlos. En el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles nos establece que los hechos notorios no requieren de ser probados. ¿Cuáles son los hechos notorios? Actualmente, con esto de las tecnologías, el uso de la tecnología, pues las empresas, los organismos, las dependencias, pues han creado sus páginas oficiales. Entonces, la información que se publique en esas páginas oficiales o las páginas públicas, digamos, de las empresas o de personas que crean sus páginas, entonces, esa información puede considerarse como un hecho notorio y entonces, aun cuando no se aporte, no la llevemos, o sea, las partes no la aporten materialmente al juicio, si constituyen hechos notorios, el juez tiene la obligación de tomarla en consideración y apoyarse en ellos para poder resolver el juicio. Es la última cosa que quería comentarles. Creo que por ahí sería todo. Muchas gracias. Su señoría, le agradecemos mucho la experiencia y conocimientos que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, pues quedamos muy agradecidos y seguramente más adelante lo seguiremos invitando para que participe con nosotros en la organización de este tipo de eventos que ayudan a difundir el conocimiento y a preparar a estos abogados en ciernes para el futuro en su desarrollo profesional en el foro. Quedamos muy agradecidos con su participación y bueno, pues los invitamos a que la próxima semana continúen presentes y participando en este ciclo de conferencias de temas selectos. Pues sin más, terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.